La mañana del 12 de marzo de 2023, en el corazón de Tepito, un niño de 6 años pronunció palabras que harían temblar los cimientos de la teología milenaria. No era un sermón, sino una revelación que cambiaría para siempre la comprensión de la fe y la ciencia. Elías, con una sabiduría que desafiaba su edad, estaba a punto de desvelar un secreto guardado por 2 milenios. En la pequeña cocina de concreto del humilde barrio de Tepito, Ciudad de México, Carmen Solís preparaba el desayuno. El aroma a tamales recién hechos llenaba el aire, un consuelo familiar en la rutina diaria. Su hijo, Elías, de apenas 6 años, jugaba con su vaso de leche, ajeno al torbellino que estaba a punto de desatar. De repente, el vaso resbaló de sus manos, derramando el líquido blanco sobre la mesa. Elías levantó la vista y miró a su madre con unos ojos que parecían contener la profundidad de siglos, una mirada que heló la sangre de Carmen. «Mamá, Jesús no estuvo muerto 3 días porque sí», dijo Elías con una claridad perturbadora, su voz infantil resonando con una autoridad inusual. Necesitaba ese tiempo exacto para que su sangre completara el ciclo de purificación cósmica. Era la única forma de romper el sello que Adán había creado en el Edén. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su hijo nunca había pisado una iglesia más allá de su bautizo, y ella misma apenas recordaba fragmentos del catecismo de su infancia. En su casa no había Biblias, libros religiosos ni acceso a Internet. Elías asistía a una escuela pública donde la educación religiosa era inexistente. Sin embargo, ahí estaba, hablando con una precisión que Carmen no podía comprender. «¿Cómo sabes eso, mi amor?», preguntó Carmen, su voz temblaba ligeramente. Elías bajó la mirada a su plato, como si la respuesta fuera la cosa más natural del mundo. «Siempre lo he sabido, mamá. Puedo ver lo que pasó en esa cueva. Puedo ver el cuerpo de yeso transformándose célula por célula durante 72 horas exactas. No fue magia, fue ciencia divina». La palabra ciencia divina resonó en la mente de Carmen. ¿De dónde sacaba un niño de 6 años esas ideas? La inquietud se transformó en una mezcla de asombro y temor. Esa misma tarde, Carmen, aún conmocionada, llamó al padre Miguel, el párroco de la iglesia local. Con voz entrecortada, le relató lo sucedido. El padre Miguel, inicialmente escéptico, accedió a escuchar una grabación que Carmen había hecho con su celular de otra de las revelaciones de Elías. Al oír la voz infantil desgranar conceptos teológicos y biológicos con una autoridad inaudita, el sacerdote sintió que el piso se movía bajo sus pies. Esto es inaudito, Carmen», balbuceó el padre Miguel. «Necesito elevar esto a instancias mayores». En menos de 48 horas, el caso de Elías llegó a oídos del Vaticano. La noticia de un niño mexicano que hablaba de la resurrección de Cristo en términos de purificación cósmica y ciencia divina no podía ser ignorada. El 18 de marzo, el doctor Alessandro Rossi, un teólogo de renombre del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, aterrizó en la Ciudad de México. Su misión era clara: desmentir lo que consideraba una burda fabricación o, en el mejor de los casos, un caso de paramnesia infantil. Acompañado del padre Miguel y 2 psicólogos especializados en testimonio infantil, el doctor Rossi se dirigió a la modesta casa de Carmen en Tepito. Elías jugaba tranquilamente con sus carritos de juguete en la sala cuando el teólogo italiano, con su español pausado, comenzó su interrogatorio. «Elías, ¿puedes decirme qué significa 72 horas exactas?», preguntó el doctor Rossi con un escepticismo profesional apenas disimulado. El niño levantó la vista, sin inmutarse. Desde el momento en que Yeso exhaló su último aliento en la cruz a las 3 de la tarde del viernes, hasta que su corazón volvió a latir el domingo al amanecer, pasaron exactamente 72 horas. No 70, no 74, 72. Ese número no es casualidad, doctor. Es el tiempo que tarda la sangre humana en completar 3 ciclos completos de renovación celular bajo condiciones de muerte clínica en un cuerpo sin corrupción. El doctor Rossi sintió un sudor frío en la nuca. Esos datos no estaban en catecismos infantiles ni en sermones dominicales. Eran conceptos que rozaban la biología molecular y la teología esotérica, conocimientos que un niño de Tepito no debería poseer. Elías continuó, sin que nadie le preguntara. El sello del pecado original estaba grabado en la estructura del ADN humano. Para romperlo, la sangre del cordero necesitaba pasar por 3 fases: separación, purificación y glorificación. Cada fase requería 24 horas exactas, por eso el cuerpo no podía corromperse. Por eso José de Arimatea usó mirra y aloe en cantidades específicas que mantuvieron la temperatura corporal a 14 grados constantes. Los psicólogos intercambiaron miradas de incredulidad. Uno de ellos, incapaz de contenerse,
preguntó, ¿cómo sabes sobre temperatura corporal y ADN, Elías? El niño sonrió con tristeza. No lo sé, lo recuerdo. La respuesta de Elías no era una explicación, sino una afirmación que abría una puerta a lo imposible. Un niño de 6 años no solo recordaba eventos de hace 2 milenios, sino que poseía un conocimiento que desafiaba la ciencia y la fe. El Vaticano había enviado a un escéptico, pero lo que encontró fue una verdad que estaba a punto de reescribir la historia. La afirmación de Elías, no lo sé, lo recuerdo, resonó en la sala, transformando el escepticismo en una inquietante posibilidad. Sus palabras no solo desafiaban la lógica, sino que conectaban con una teoría audaz que un arqueólogo molecular había perseguido durante décadas. El Vaticano había abierto una puerta, y lo que estaba a punto de entrar cambiaría la comprensión de la historia sagrada. La noticia del niño mexicano, con su asombroso conocimiento sobre la resurrección y la genética, no tardó en cruzar continentes. Llegó a oídos del profesor Daniel Klein, un arqueólogo molecular de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante 30 años, Klein había dedicado su vida al estudio del sudario de Turín y otros lienzos antiguos relacionados con la crucifixión. Había desarrollado una teoría controversial sobre la conservación milagrosa de tejidos orgánicos en condiciones históricas específicas, pero nunca había encontrado evidencia concluyente que la respaldara. El 25 de marzo, el profesor Klein vio el video de la entrevista de Elías que circulaba en círculos académicos cerrados. Las palabras del niño sobre la renovación celular y la temperatura corporal encajaban de manera inquietante con sus propias hipótesis. Sin dudarlo, Klein contactó inmediatamente al Vaticano, solicitando permiso para interrogar al niño. La urgencia en su voz era palpable. 5 días después, en una sala de conferencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Elías se sentó frente a un panel de 7 expertos. La mesa estaba compuesta por 3 arqueólogos, 2 bioquímicos, un rabino especializado en textos talmúdicos y el propio doctor Alessandro Rossi, quien ahora observaba al niño con una mezcla de asombro y una creciente incomodidad. El profesor Klein, con una expresión seria, comenzó mostrando a Elías fotografías de jarras antiguas sin etiquetas ni contexto. ¿Reconoces esto?, preguntó, señalando una jarra de cerámica rojiza. Elías la señaló sin dudar. Esa contenía el nardo puro que María de Betania usó 6 días antes de la crucifixión. Costaba 300 denarios. Era necesario ungir el cuerpo antes para preparar los tejidos epidérmicos. El profesor Klein sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esa jarra había sido descubierta en excavaciones de Betania en 2019 y su contenido aún estaba en análisis confidencial. Nadie fuera de un círculo muy reducido de expertos conocía esos detalles. Luego, Klein mostró una imagen de un texto en arameo antiguo. Elías lo leyó sin titubear, y el tercer día, cuando las estrellas del alba se alineen con la piedra del fundamento, el Hijo del Hombre romperá las cadenas del Seol. El rabino Benjamín, el experto en textos talmúdicos, se puso de pie temblando. Ese texto es de un manuscrito apócrifo que encontramos en Qumran el año pasado. Aún no ha sido publicado. ¿Cómo demonios? Elías interrumpió, su voz tranquila pero firme. Porque yo estuve ahí cuando fue escrito. La sala quedó en un silencio sepulcral. La implicación era inmensa, aterradora. Elías no solo recordaba, sino que había sido testigo. El 10 de abril de 2023, Elías Hernández y su madre, Carmen Solís, abordaron un vuelo de Aeroméxico con destino a Tel Aviv. Los acompañaban el Dr. Rossi, el profesor Klein y un equipo de documentalistas autorizados por el Vaticano para registrar cada momento del viaje. La Iglesia había tomado una decisión sin precedentes, si existía alguna posibilidad de que el niño poseyera conocimiento auténtico sobre los eventos de la Pasión, debía ser llevado al lugar exacto donde ocurrieron. Durante el vuelo de 14 horas, Elías permaneció tranquilo, mirando por la ventana. Cuando sobrevolaban el Mediterráneo, el niño señaló hacia abajo y dijo, Pablo naufragó cerca de aquí camino a Roma. Llevaba una carta que nunca llegó a su destino. En esa carta explicaba el misterio de los 3 días. La carta está en el fondo del mar, a 200 metros de profundidad, encerrada en una ánfora sellada con cera de Judea. El profesor Klein, con la mano temblorosa, anotó las coordenadas geográficas aproximadas que el niño describió. Al aterrizar en Ben Gurión, un convoy de seguridad israelí escoltó al grupo directamente a Jerusalén. La tensión era palpable. Autoridades religiosas judías, cristianas y musulmanas habían sido notificadas del arribo, y el gobierno israelí había destacado agentes de inteligencia para monitorear cada movimiento. Elías fue alojado en una residencia de la Custodia de Tierra Santa en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja.
Esa noche, mientras Carmen intentaba que su hijo durmiera, Elías se levantó de la cama y caminó hacia la ventana que daba al monte del templo. Mañana voy a mostrarles dónde está la verdadera tumba del jardín, mamá. No es donde los turistas piensan. Está 37 metros bajo tierra, debajo de una casa que fue construida en el año 1240. Ahí encontrarán las pruebas que necesitan. Carmen abrazó a su hijo, las lágrimas brotando sin control. No sabía si sentir orgullo o un terror abrumador por lo que vendría. Elías no solo había revelado secretos del pasado, sino que ahora estaba guiando a la humanidad hacia un descubrimiento que podría reescribir la historia de la fe. La verdadera tumba de Cristo, un misterio de 2 milenios, estaba a punto de ser desvelada por un niño de 6 años. La promesa de Elías de revelar la verdadera tumba de Cristo no era una simple afirmación, sino una directriz precisa que movilizó a equipos de arqueólogos y científicos. Lo que encontraron bajo las calles de Jerusalén no solo confirmaría las palabras del niño, sino que desenterraría evidencias que desafiarían siglos de interpretación teológica. La historia estaba a punto de ser reescrita, no por eruditos, sino por la memoria de un niño. La mañana del 12 de abril, un equipo de excavación de la Autoridad de Antigüedades de Israel comenzó a trabajar en las coordenadas exactas que Elías había indicado. El lugar era una vivienda privada en el barrio musulmán, cuyos dueños habían sido evacuados temporalmente bajo compensación económica del gobierno. El niño había dibujado un mapa detallado, mostrando que bajo los cimientos otomanos existía una cámara funeraria del siglo I, sellada durante las reformas bizantinas del año 325 después de Cristo. Los arqueólogos, inicialmente escépticos, comenzaron a encontrar evidencias perturbadoras. A 3 metros de profundidad, hallaron restos de un muro de piedra caliza con inscripciones en griego koiné que decían, aquí yació el que venció a la muerte en 3 días. A 8 metros, descubrieron un pasadizo que conducía a una estructura subterránea intacta. Elías observaba desde la superficie con una tranquilidad sobrenatural, como si todo fuera exactamente como lo recordaba. El Dr. Daniel Klein descendió personalmente con un equipo de luces y cámaras. Lo que encontró lo dejó paralizado. Una cámara funeraria perfectamente preservada con un lecho de piedra tallado en la roca, manchas de mirra y aloe fosilizadas. Y lo más impactante, una inscripción en arameo grabada en el techo que decía, bendito el que entienda el misterio del tercer día. En este lugar, la muerte fue derrotada no por poder, sino por tiempo medido. Pero había más. En un nicho lateral, encontraron un pequeño osario de piedra que contenía fragmentos de papiro enrollados dentro de un cilindro de plomo sellado. Cuando el cilindro fue abierto en laboratorio esa misma tarde, los textos revelaron ser un testimonio escrito en primera persona por José de Arimatea. Describía instrucciones precisas que había recibido sobre cómo preparar el cuerpo de Cristo para el proceso de transformación que requería 72 horas sin interrupción humana. El documento incluía medidas de temperatura, cantidades de especias y hasta la posición astronómica de Venus durante esas 3 noches. Todo coincidía con lo que Elías había dicho. El 15 de abril, los resultados del análisis de carbono 14 confirmaron que los papiros databan del año 34 después de Cristo, apenas 4 años después de la crucifixión. El mundo académico entró en shock. El doctor Alessandro Rossi, ahora con el escepticismo completamente desvanecido, convocó una reunión de emergencia en la Basílica del Santo Sepulcro. Representantes de todas las denominaciones cristianas custodias de Tierra Santa, católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, coptos, sirios y etíopes, se congregaron. Elías fue llevado ante este consejo sin precedentes. El patriarca Demetrio, el líder ortodoxo griego, miró al niño con una mezcla de asombro y temor. Hijo mío, dijo, estos textos que has ayudado a encontrar contradicen 17 siglos de interpretación teológica. ¿Estás diciéndonos que la resurrección fue un proceso bioquímico programado y no un acto instantáneo de poder divino? Elías negó con la cabeza. No es una contradicción, su santidad. Es la explicación de cómo Dios decidió hacerlo. Él pudo haber resucitado a Yeshua instantáneamente, pero eligió hacerlo a través de un proceso que respetara las leyes naturales que él mismo creó. Los 3 días eran necesarios porque el cuerpo humano de Cristo debía pasar por una metamorfosis celular completa. Cada célula de su cuerpo debía ser transformada de mortal a inmortal. Eso no sucede en un segundo. Sucede en 72 horas bajo condiciones perfectas. Luego, el niño se dirigió a una pizarra y comenzó a dibujar diagramas que mostraban ciclos de 24 horas. Primer día, separación del espíritu y descenso al Seol para predicar a los espíritus encarcelados mientras el cuerpo permanece en estasis. Segundo día.
Purificación molecular de cada tejido, eliminando el rastro del pecado heredado en el ADN mitocondrial. Tercer día, glorificación e integración del espíritu transformado con el cuerpo renovado. Un bioquímico de la Universidad de Tel Aviv, presente en la reunión, levantó la mano temblando. Ese proceso que describes es teóricamente posible según la epigenética moderna, pero es imposible que un niño de 6 años lo conozca o que alguien hace 2000 años lo supiera. La presión mediática se volvió insostenible. CNN, BBC, Al Jazeera y medios de todo el mundo acampaban fuera de la ciudad vieja, exigiendo acceso al niño y a los descubrimientos. El gobierno israelí declaró zona restringida toda el área de excavación y estableció un perímetro de seguridad. Mientras tanto, el Vaticano enviaba a su equipo más selecto de expertos en fenómenos inexplicables, la Congregación para la Doctrina de la Fe. La explicación de Elías no solo había desvelado un proceso biológico espiritual de la resurrección, sino que había puesto en jaque siglos de dogma. La ciencia y la fe, lejos de ser opuestas, comenzaban a converger en la voz de un niño. Pero la prueba definitiva, la que podría cambiar la comprensión de la humanidad sobre su propia existencia, aún estaba por llegar. La convergencia de ciencia y fe en las palabras de Elías había sacudido al mundo, pero la prueba definitiva aún pendía en el aire. ¿Podría un niño de 6 años desvelar los secretos más profundos del ADN humano, revelando una verdad que la ciencia moderna apenas comenzaba a vislumbrar? La respuesta no solo confirmaría su origen, sino que redefiniría la propia naturaleza de la humanidad. El 20 de abril se realizó una prueba definitiva. Elías fue llevado al Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo. Allí, frente a 20 científicos de élite, le presentaron secuencias genéticas humanas sin etiquetas ni contexto. La tensión en el laboratorio era palpable. Elías, con una calma asombrosa, señaló áreas específicas del cromosoma 2 humano y dijo, aquí está la marca. Esta fusión anómala que diferencia al humano del primate no fue evolución natural, fue la cicatriz del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal alteró nuestra genética. Por eso enfermamos, envejecemos y morimos. La sangre de Cristo durante esos 3 días reescribió este código en su propio cuerpo, creando el prototipo del ser humano glorificado. La doctora Sarah Lavie, genetista principal del instituto, sintió que sus piernas flaqueaban. Lo que Elías describía era una teoría que su equipo había desarrollado en secreto durante 5 años. Nadie fuera de ese laboratorio lo sabía. ¿Cómo es posible?, balbuceó. Elías la miró con compasión. Porque ustedes están redescubriendo lo que ya fue revelado hace 2000 años, doctora. La ciencia y la fe no son enemigas. Son 2 idiomas diferentes describiendo la misma verdad. Esa misma tarde, Elías guió al equipo a otro sitio histórico, la piscina de Bethesda. Bajo el 5.º pórtico hay otra cámara, afirmó. Ahí encontrarán muestras de la tela que envolvió el cuerpo de Cristo. Esa tela tiene impregnada información genética. Pueden compararla con el sudario de Turín. Las excavaciones comenzaron inmediatamente, y 2 días después, encontraron exactamente lo que el niño había descrito. Fragmentos de lino con manchas de sangre preservadas milagrosamente que, al ser analizadas, mostraban un patrón cromosómico que los científicos no podían explicar. El 27 de abril de 2023, durante una conferencia de prensa conjunta entre el Estado de Israel y el Vaticano, se anunció oficialmente el descubrimiento de nuevas evidencias arqueológicas significativas relacionadas con eventos del siglo I en Jerusalén. No se mencionó directamente a Elías por protección a su identidad, pero los rumores eran imparables. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Elías pidió ser llevado al Muro de los Lamentos a medianoche. Acompañado por su madre, Carmen, el doctor Rossi y un equipo de seguridad, el niño se acercó a las milenarias piedras. Había aproximadamente 50 personas orando en el lugar. Elías colocó su pequeña mano sobre la piedra y cerró los ojos. Entonces, ante el asombro de todos los presentes, una luz azulada comenzó a emanar de la pared, exactamente donde el niño tocaba. No era un reflejo de luces externas, era una luminiscencia que provenía de entre las grietas de las piedras, como si algo dormido despertara. Las personas comenzaron a gritar y llorar. Algunos caían de rodillas. Cámaras de seguridad captaron el fenómeno, que duraría exactamente 3 minutos. Cuando la luz se extinguió, Elías se desplomó en brazos de su madre, agotado, pero consciente. Ya está hecho, susurró. El mensaje ha sido entregado. En las horas siguientes, testimonios comenzaron a llegar de diferentes partes del mundo. En ese mismo instante, a las 12:03 de la mañana, hora de Jerusalén,
personas reportaron haber visto la misma luz azulada en diversos lugares sagrados, en la Basílica de San Pedro en Roma, en la Catedral de Canterbury en Inglaterra, en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en iglesias ortodoxas de Moscú, en templos protestantes de Uganda. Todos al mismo tiempo. Videos de seguridad y testimonios coincidían. No había explicación científica posible. El Vaticano convocó una reunión de emergencia del Colegio Cardenalicio para evaluar si estaban presenciando un evento de significado escatológico. La luz azulada, un fenómeno global sin explicación, no era solo una señal, sino la confirmación de que el mensaje de Elías había trascendido las barreras del tiempo y el espacio. La humanidad estaba al borde de una revelación que no solo cambiaría su pasado, sino que redefiniría su futuro. La cuenta regresiva hacia el año 2027 había comenzado, y Elías tenía un último mensaje crucial para los líderes del mundo. La luz azulada había sido un presagio, un eco cósmico de una verdad inminente. Ahora, Elías, el niño mensajero, se enfrentaba a los líderes espirituales del mundo con una profecía que no solo revelaría el verdadero significado de los 3 días, sino que marcaría el inicio de una cuenta regresiva para la transformación de la humanidad. El destino de miles de millones de almas pendía de sus palabras. El 30 de abril, Elías solicitó una última reunión privada con los líderes religiosos en la Basílica del Santo Sepulcro. Solo se permitió la presencia de 12 personas. El patriarca católico, el patriarca ortodoxo griego, el patriarca armenio, el obispo copto, el custodio franciscano, el gran rabino de Jerusalén, un imán de la mezquita de Al-Aqsa, el doctor Alessandro Rossi, el profesor Daniel Klein, su madre Carmen y 2 testigos científicos neutrales. En la capilla del Calvario, el niño habló con una autoridad que helaba el alma. Me enviaron para recordarles algo que la humanidad olvidó. Los 3 días no fueron solo para la resurrección de Cristo. Fueron una plantilla, un modelo del proceso que cada ser humano debe atravesar para alcanzar la vida eterna. Primer día, reconocer y separarse del pecado. Segundo día, purificación interior mediante el arrepentimiento verdadero y la transformación de pensamiento. Tercer día, resurrección espiritual y nacimiento a una nueva vida en unión con Dios. Elías entonces reveló algo que nadie esperaba. En el año 2027, exactamente 2000 años después de la crucifixión, según el calendario judío correcto, algo va a cambiar en la humanidad. Una ventana se abrirá. Las personas que hayan completado su proceso de 3 días internos podrán experimentar una transformación similar a la de Cristo. No será magia, será el cumplimiento del plan que siempre estuvo en marcha. El rabino Benjamín preguntó tembloroso, ¿estás hablando del Olam Abba, del mundo venidero? Elías asintió. Tienen 4 años para prepararse, no como religiones separadas, sino como una sola familia humana. Los textos que hemos encontrado son solo el comienzo. Hay 7 lugares más en el mundo donde está escondida la información completa: Jerusalén, Roma, Egipto, India, China, México y un lugar en el Ártico que aún no ha sido descubierto. Todos los presentes sintieron que el peso de la historia reposaba sobre sus hombros. El patriarca católico, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿Quién eres tú, niño? Elías sonrió con tristeza. Solo soy un mensajero, pero sí les diré esto, no soy el único. Hay otros 19 niños como yo despertando en este momento alrededor del mundo. Todos recordamos, todos fuimos enviados. El 7 de mayo de 2023, Elías Hernández y su madre regresaron silenciosamente a México. No hubo conferencias de prensa, no hubo entrevistas. El Vaticano, en coordinación con gobiernos de múltiples naciones, estableció un protocolo de confidencialidad sobre los hallazgos completos. Solo se publicaron comunicados vagos sobre descubrimientos arqueológicos de relevancia histórica. Los fragmentos de papiro fueron trasladados a bóvedas de seguridad en Roma. Las excavaciones fueron selladas temporalmente bajo el argumento de preservación arqueológica. Sin embargo, algo irreversible había comenzado. En los meses siguientes, reportes confirmados llegaron de Nigeria, Corea del Sur, Brasil, Canadá y Australia sobre niños con conocimientos similares. Una niña de 7 años en Lagos describió con precisión los 7 sellos del Apocalipsis y su correlación con eventos astronómicos reales. Un niño en Seúl dibujó mapas de ciudades sumerias perdidas, señalando dónde encontrar tablillas sobre el pacto de los 3 días. En Sao Paulo, una niña guió a arqueólogos a ruinas precolombinas que contenían profecías sobre la transformación de 2027. El doctor Alessandro Rossi, quien ahora dirigía una fuerza de tarea internacional secreta llamada Proyecto Tridom, mantenía contacto regular con Elías. El niño había vuelto a su vida normal en Tepito,
asistiendo a la escuela y jugando fútbol con sus amigos. Pero cada noche, Carmen lo encontraba mirando las estrellas desde la azotea de su edificio. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntó una noche de agosto. Elías señaló a Venus brillando en el horizonte. En que todo está conectado, mamá. Las estrellas, la sangre, el tiempo, el amor. Los 3 días de Cristo fueron como un puente entre el cielo y la tierra. Y ese puente sigue ahí, esperando que aprendamos a cruzarlo. En diciembre de 2023, el profesor Daniel Klein publicó discretamente un artículo académico titulado Cronobiología de la Resurrección. Una hipótesis teológico-científica que se convirtió en el texto religioso más descargado de la década. Nadie mencionaba directamente a Elías, pero todos sabían. La cuenta regresiva hacia 2027 había comenzado, y la humanidad, sin saberlo completamente, se preparaba para descubrir que los 3 días de Cristo no fueron el final de la historia, sino apenas el prólogo de lo que vendría. Y en una pequeña casa de Tepito, un niño de 6 años guardaba secretos que cambiarían el destino de miles de millones de almas, un mensajero de una verdad que estaba a punto de transformar el mundo,